Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. Y en el día de hoy vamos a estar leyendo Primera de Reyes capítulo 8 y 9 y Segunda de Crónicas capítulo 5 y 6. Y vamos a empezar por Primera de Reyes capítulo 8. Y dice la palabra de Dios: Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el festival de las enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño en el mes de Etanim. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego, los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedras que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloria presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo: Alabado sea el Señor Dios de Israel, que cumplió la promesa que le hizo a mi padre David. Pues le dijo a mi padre: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre, pero he elegido a David para que sea mi rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel, tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Además, he preparado un lugar allí para el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Luego, Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró: Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras tu amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: Si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho: Mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando nos escuches perdona si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo.
Oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado, castiga al culpable y según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve a ti y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, tu pueblo Israel, enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra o pestes o plagas en los cultivos o ataques de langostas o orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti, vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos y si ora al Señor en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, ¿y quién nunca ha pecado? Tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a su tierra, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados se vuelvan a ti arrepentidos y oren así: hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en tierra de sus enemigos y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y su petición desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, perdona todas las ofensas que haya cometido en tu contra, haz que sus captores le tengan compasión, porque es tu pueblo, tu posesión más preciada que sacaste de Egipto, este horno para fundir hierro. Que tus ojos estén abiertos a mis peticiones y a las peticiones de tu pueblo Israel, que los oigas y les respondas cada vez que clamen a ti, pues cuando sacaste a nuestros antepasados de Egipto, oh Señor soberano, le dijiste a tu siervo Moisés que habías apartado a Israel de todas las demás naciones de la tierra para que fuera tu posesión más preciada. Cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde estaban arrodilladas con las manos levantadas al cielo. De pie bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel diciendo: alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone, que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados, y que esta oración que hice en la presencia del Señor esté delante de Él continuamente de día y de noche, para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. Entonces gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos tal como lo están haciendo hoy. Luego el rey y todo Israel junto con él ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón presentó al Señor una ofrenda de paz de 22,000 cabezas de ganado y 120,000
7,000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo de Israel dedicaron el templo del Señor. Ese mismo día el rey consagró la parte central del atrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que está en la presencia del Señor era demasiado pequeño para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz. Entonces Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas en presencia del Señor nuestro Dios, que se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo, Hamat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. La celebración continuó 14 días en total, 7 días para la dedicación del altar y 7 días para el festival de las enramadas. Una vez terminó el festival, Salomón despidió al pueblo, ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas llenos de alegría y muy contentos, porque el Señor había sido bueno con su siervo David y con su pueblo Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los objetos diversos, y los guardó en los tesoros del templo de Dios. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey durante el festival de las enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los levitas levantaron el arca, los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella, delante del arca. El rey Salomón y todas las comunidades de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que de los extremos podían verse desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedras que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Luego, los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas, que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutum y todos los hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. A ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Las trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor, al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde tú podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo: Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien cumplió las promesas que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre: desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Tampoco elegí a un rey para que guiara a mi pueblo Israel, pero ahora he elegido a Jerusalén como el lugar para que mi nombre sea honrado, y he elegido a David para que sea el rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo:
Tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construya el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en el lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel, tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel. Allí he colocado el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a la comunidad de Israel, levantó las manos en oración. Ahora bien, Salomón había hecho una plataforma de bronce de 2 metros con 30 centímetros de largo, 2 metros con 30 centímetros de ancho y 1 metro con 40 centímetros de altura, y lo había colocado en el centro del atrio exterior del templo. Se puso de pie sobre la plataforma y después se arrodilló frente a toda la comunidad de Israel y levantó las manos hacia el cielo y oró así: Oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quien anda delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y siguen mi ley con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono. Ahora, Señor Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración de tu siervo que te eleva, que de día y de noche tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho que allí pondrías tu nombre. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar, que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oramos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Paga al culpable según su merecido, absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde tú vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán y andarán en tus caminos, mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti, vendrán de tierras lejanas cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Sí, tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora en ti en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, ¿y quién nunca ha pecado? Tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a una tierra extranjera, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados se vuelvan a ti arrepentidos y oren así:
hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en la tierra en la que estén cautivos y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y sus peticiones desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, oh Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a todas las oraciones que se eleven a ti en este lugar. Ahora levántate, oh Señor Dios, y entra en este lugar de descanso junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se vistan de salvación. Que tus leales servidores se alegren en tu bondad, oh Señor Dios. No rechaces al rey que has ungido. Recuerda tu amor inagotable hacia tu siervo David. Primera de Reyes, capítulo 9. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. Y el Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado en mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú y tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado, rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre, haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones, y aunque ahora este templo sea importante, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor tales cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Hiram había provisto toda la madera de cedro y de ciprés y todo el oro que Salomón había pedido. Sin embargo, cuando Hiram llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano?, le preguntó. Por eso Hiram llamó a esa región Kabul, que significa sin ningún valor, y así se conoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Hiram le pagó a Salomón 4,000 kilos de oro. Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impulsó para la construcción del templo del Señor, el palacio real, los terraplenes, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Hazor, Megiddo y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y conquistado Geser, mató a la población cananea e incendió la ciudad. Luego se la dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. Así que Salomón reconstruyó la ciudad de Geser, también fortificó las ciudades de Bet-Jorón de abajo, Baalat y Tamar en el desierto que está dentro de su tierra. Construyó ciudades como centros de almacenamientos, así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, jeveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel había destruido por completo. Entonces Salomón los obligó a servir como esclavos y hasta el día de hoy son trabajadores forzados, pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino que los puso a su servicio como soldados, funcionarios de gobierno, oficiales y capitanes en su ejército, y comandantes y conductores de sus carros de guerra. Salomón designó a 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de sus diversos proyectos. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón de la ciudad de David, al palacio nuevo que le había edificado. Luego construyó los terraplenes. 3 veces al año Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor. También quemaba incienso al Señor. Finalmente terminó el trabajo de construir el templo.
templo, y el rey Salomón también construyó una flota de barcos en Ezión-Geber, un puerto cerca de Elat, en la tierra de Edom, a la orilla del Mar Rojo. Hiram envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. Navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro que entregaron a Salomón. Bueno, hoy estuvo un poco extensa la lectura, pero creo que es justamente, no quería como separar estos capítulos, ya que hablaban de algo clave, de una oración de Dios hacia Salomón y Israel, y asimismo de Israel, Salomón hacia Dios. Entonces, en Primera de Reyes y Segunda de Crónicas 5 hay similitudes, incluyendo Segunda de Crónicas capítulo 6, porque nos muestran acerca del traslado del arca del Señor al templo y su culminación. Vemos a detalle cómo Salomón ora al Señor en presencia de todo el pueblo. Y si leemos en profundidad, podemos observar cómo Salomón da un discurso en honor a Dios, agradeciéndole su pacto davídico, donde establecía su dinastía, y cómo empezando, cuando empezaron a alabar con címbalos, con trompetas y todos unánimes, en ese momento una nube densa cubrió todo el templo con la gloria del Señor. Imagina la presencia pura del Señor que llenó el templo. Salomón mismo declaró que ese templo, para que Dios habitara, era que comprendía el significado de la presencia única y verdadera de Dios. Entonces, resumiendo la oración de Salomón, declaró: el que es justo que sea bendecido y el injusto reciba su castigo. En otras palabras, si Israel se desviaba, iba a ser castigado, pero si Israel era fiel, entonces el Señor mismo los guardaría. Y entonces Salomón reconoce que en algún punto quizás Israel se iba a desviar. Y si notas cuando dice, si no hay lluvia, si eran desterrados, si fuera donde quiera que estuvieran, entonces hasta este punto te vas a dar cuenta que más adelante vamos a ver que exactamente pasó esto. Entonces por eso Salomón dice, si Israel pudiera arrepentirse y fijar su mirada hacia el templo, sin importar dónde estuvieran, pedía que recibieran perdón y obviamente si se arrepentían de todo corazón, como lo especifica en el versículo 48 y 49 de Segunda de Reyes, capítulo 8. Entonces, un ejemplo claro que podemos ver de esto era Daniel. Aunque sabemos que está mucho más adelante, es un claro ejemplo que podemos ir teniendo en nuestra mente de cómo Daniel oraba hacia dónde estaba el templo en Jerusalén. Entonces, vemos que aunque ellos creían que no iba a pasar esto, y sí iba a pasar, pero vemos como la misericordia de Dios es para siempre. Por eso dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y luego en Segunda de Crónicas capítulo 6 hay algo maravilloso en este capítulo, y es que Salomón le pide al Señor que sus ojos estén sobre Israel. Tiene mucho que ver este capítulo 6 al capítulo 5 de Segunda de Crónicas, pero Salomón dice que sus ojos estén sobre Israel y que oiga sus oraciones. Y ahora este templo, si te das cuenta, somos nosotros. Recuerda un verso que dice en 1 Corintios 6:19. Entonces el verso dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces, date cuenta. Así es que Salomón e Israel llevaban al templo sus ofrendas sagradas, buscaban agradar y agradecer a Dios. ¿Cuánto más ahora no nosotros, que el Espíritu Santo habita en nosotros? Que ahora somos nosotros un templo donde Él mora, habita su santa presencia. Así es que debemos cuidar este cuerpo que el Señor nos ha dado y ser cada día ese grato perfume que agrade a la presencia. Recuerda, como lo decía en estos capítulos, que sus oídos estén atentos a la voz de nosotros, sus hijos. Por eso debemos cuidar cada día lo que decimos, hablamos, porque ahora nosotros somos su templo, así como Salomón honró el templo del Señor, el pacto del Señor, cuanto más nosotros. Y si vemos en el capítulo 9 de Primera de Reyes, entonces vemos como el Señor le responde a Salomón y le indica que será fiel a Israel si ellos permanecen fiel. Entonces creo que esto es una invitación que el Señor nos hace para que permanezcamos fieles
y seamos un templo que cada día tenga ofrenda, que tenga un incienso, que tenga un holocausto vivo que agrade al Señor, porque Él está atento a nuestras oraciones. Así es que esta es la invitación, que entendamos que somos ese templo del Señor, que día a día debe agradar al Señor, así como un día Salomón e Israel, mientras alababan y adoraban, la presencia de Dios vino sobre el templo y vino y no solamente se quedó ahí, sino que trajo respuesta al pueblo. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque así como tú diste respuesta a Salomón y al pueblo, diciéndoles que estarían con ellos si ellos se mantenían fieles, hoy como nosotros un templo también oramos para que tu santa presencia habite en nosotros, que cada día podamos ser ese templo que te agrade. Espíritu Santo, ayúdanos a agradarte y a hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer ese incienso, Señor, puro que sale de nuestro corazón y de nuestra vida. Te pedimos que nos llenes cada día más y más de ti y que cada día, Señor, mires, Señor, este templo como un templo de agrado, no como una tierra de destierro, sino al contrario, una tierra fructífera donde tu presencia y tu nube densa puede habitar. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas guiando y llenando cada día más de tu palabra y de tus promesas. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos los capítulos de hoy y mañana nos vemos una vez más en un nuevo episodio. Dios te bendiga y espero que sea un día muy bendecido para ti. O si ya lo tuviste, de igual forma, que hubiera sido muy grato. Que Dios te bendiga.